Conexión 360. Somos tu mundo. FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo. FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Ecuador regresa a las urnas para decidir sobre la instalación de una nueva asamblea constituyente tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional. El gobierno iniciará el proceso de suspensión del proyecto minero Loma Larga tras los informes de afectaciones ambientales presentados por autoridades de Azuay y Cuenca. La Fiscalía investiga el asesinato de 17 internos de la cárcel de Esmeraldas. La policía atribuye este hecho violento a un enfrentamiento entre organizaciones criminales. Líderes de organizaciones indígenas y sociales son denunciados por presunta instigación y terrorismo en el cuarto día de paro nacional. Comunidades indígenas de Tungurahua se sumarán a las movilizaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Este viernes el Pleno de la Asamblea tratará en segundo y definitivo debate la ley para el fortalecimiento crediticio. El Comité de Ética sugiere la destitución de la asambleísta del correísmo Nuria Butiñá por presuntos diezmos. En la información internacional condenan al expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, a 5 años de prisión por presunto financiamiento de campaña por parte de Libia. Israel y Hamas están próximos a alcanzar un cese el fuego en Gaza, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco, tercer foro de finanzas sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Nueva masacre en una de las cárceles del país, esta vez en la cárcel de Esmeraldas. La fuerza y el bloque de seguridad tuvo que intervenir incluso con gases lacrimógenos. Según la Fiscalía y según las primeras investigaciones, podría tratarse de un enfrentamiento entre organizaciones criminales. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. Hablaremos acerca de la consulta que se llevará a cabo en nuestro país sobre una asamblea constituyente. ¿Cuáles van a ser los límites? Pues lo vamos a analizar en esta entrevista. Estaremos abordando también la situación del paro nacional y los efectos para el sector productivo, esta vez en diálogo con la abogada Gabriela Uquillas, ex dirigente gremial y consultora empresarial. Y con Edith Jacome, periodista en Tungurahua, revisaremos lo que está ocurriendo con el paro indígena en Tungurahua. ¿Cuál es la situación? ¿Se van debilitando las manifestaciones o no? Lo vamos a revisar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y en fmmundo.com siempre hay algo nuevo para ti. Noticias, análisis, entrevistas y nuestros programas en vivo o diferido. Ingresa a fmmundo.com y vive una experiencia digital.
Así es, en fmmundo.com tienes actualidad, entretenimiento y lo mejor de nuestros programas. Cuando quieras y donde quieras. Ingresa a fmmundo.com. Necesarias para articular y unificar la consulta con el referendo ya en desarrollo que se celebrará el 16 de noviembre. Con esto, las organizaciones políticas y sociales que decidan hacer campaña por el sí o el no en el proceso podrán inscribirse hasta el 1 de octubre. La noche de ayer la Corte Constitucional determinó que el Ejecutivo subsanó las observaciones realizadas a los artículos 4 y 5 del Estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, así como el nuevo artículo 19 enviado que cumplen con parámetros exigidos por la Constitución. La decisión de la Corte pertenece exclusivamente al pueblo ecuatoriano, quien deberá pronunciarse en condiciones de igualdad, libertad y respeto a la dignidad humana, con todas las garantías de un proceso electoral libre, dijo la Corte a través de un comunicado. El presidente Daniel Noboa se refirió a la convocatoria a la Asamblea Constituyente y cuestionó a grupos políticos y sociales que se oponen a la propuesta del Ejecutivo. Siempre buscamos darle el poder al pueblo. Por medio de la consulta popular, vamos a darles herramienta a la gente para que puedan ellos mismos escoger su futuro y hacer una constitución que le dé justicia, que le dé progreso al país y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mejor Ecuador del que nosotros recibimos, tengan un mejor país. Nosotros no vamos a parar, nosotros seguiremos luchando todos los días, nosotros seguiremos trabajando por ese nuevo Ecuador, que lo fundamos cada uno de los ecuatorianos. Nosotros vamos a reescribir una constitución en el cual cada uno sea parte y todos tengan la representatividad que necesitan y tengan el futuro que tanto anhelan. Una vez solventadas las observaciones con el dictamen de la Corte Constitucional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, tiene plena viabilidad y constitucionalidad, señaló en Notimundo a la Carta Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Internacional SEG. Con este pronunciamiento detalló que no se pueden hacer más puntualizaciones o modificaciones, puesto a que los documentos remitidos a la Corte gozan ya de constitucionalidad. Más allá del tema de forma, el contenido del estatuto alberga ciertas falencias, según Ron. A su criterio, el documento es insuficiente en algunos aspectos, como el mecanismo para elegir a los asambleístas constituyentes. Esas provincias no van a tener una segunda representación por la carga, ¿sí?, de electores, es decir, por la densidad poblacional, mientras que otras, en este caso las tres más grandes, Guayas, Pichincha y Manabí respectivamente, que además están distritalizadas, ¿sí?, van a tener una representación de 9, 6 y 3 asambleístas de forma correspondiente. Hay una crítica, sí, Gisela, hay una crítica fuerte en este sentido, porque el método de votación, lo que tú dices, listas cerradas y bloqueadas, hace que nosotros votemos en plano. El Estatuto Constituyente goza de constitucionalidad y el Consejo Nacional Electoral tiene que someterse a lo que se ha establecido. Esteban Ron recordó que el referendo y consulta popular del 16 de noviembre del 2025 costará más de $59 millones y un rubro similar se adjudicaría al resto de pasos que integran la constituyente. ¿Qué es lo que significa cada proceso electoral? Vamos a constituyente, selecciono asambleístas, voto en la constituyente borrador, voy a nuevas autoridades. El de ahora de noviembre y el de noviembre del próximo año. Son en el sitio $120 millones. Un proceso eleccionario donde tú eliges autoridades nacionales y que además tiene fondo de promoción electoral, porque eso no se va a eliminar, te cuesta alrededor de $110 millones. Y de esos vamos a tener 2 más. ¿Sí? Entonces 120 más $240 millones en procesos electorales. El costo operativo de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí?, de la Asamblea Constituyente, como se le vaya a llamar, es, si hacemos un parangón a lo que cuesta la Asamblea Nacional Legislativa, la Asamblea Nacional Legislativa tiene un costo mensual de $2.3 millones. Y para el abogado constitucionalista André Benavides, una de las principales preocupaciones recae sobre la intención de armar una constitución a la medida del gobernante de turno, dejando de lado modificaciones sustanciales en beneficio de la institucionalidad en el país.
Esperemos que los asambleístas constituyentes no se pongan el traje de sastres para diseñar un vestido que le quede a la talla al primer mandatario. Eso es lo que no quisiéramos. Porque si vamos con una intencionalidad política para que se resuelvan o generar condiciones de quien está en ese momento ostentando el poder, parece que no hemos entendido absolutamente nada. Si vamos a ir a una asamblea constituyente, tiene que ser de manera responsable. Y yo creo que la primera lección y muestra de aquello va a ser al momento de que se establezcan las listas para conformar esta asamblea constituyente. Esperemos que los mejores ecuatorianos sean los que vayan a redactar el texto constitucional. Más información, la Fiscalía investiga el asesinato de 17 presos durante un amotinamiento en la cárcel de Esmeraldas. El parte policial señaló que los disturbios iniciaron la madrugada de este jueves debido a una disputa entre las organizaciones criminales Los Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros. Se conoce que los reos irrumpieron en otro pabellón del centro penitenciario para atacar a integrantes de otro grupo armado, luego de conseguir la llave de las celdas. El SNAI confirmó el despliegue de un contingente policial y militar para controlar la situación, mientras se realizan las investigaciones para determinar a sospechosos. Otros temas, 85 personas han sido detenidas hasta este jueves durante los 4 días de manifestaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, según el Ministerio del Interior. Según la institución, la mayor parte de los aprehendidos se concentra en Imbabura y Pichincha, donde se registraron cierres viales. De los 85 detenidos, 79 son hombres y 6 mujeres. Entre ellos, también constan 10 menores de edad. Por su parte, la Fiscalía procesó a 13 personas por presunto terrorismo tras el ataque a las instalaciones del Comando de Policía Judicial en la ciudad de Otavalo. Y por cuarto día consecutivo, Imbabura concentra la mayoría de cierres viales como consecuencia del paro nacional. La provincia registra obstrucciones en el eje vial rural Otavalo-Quiroga, la vía Otavalo-Cotacachi, en la carretera que conecta Ibarra con el Juncal, la vía Otavalo-Cajas y la ruta Ibarra-Zuleta-Cayambe. En Pichincha, el ECU 911 reporta cierres en la vía Tabacundo-Cajas y Cusubamba-Cayambe. Además, se registra obstrucción en la vía El Pangui-Tundaime en Zamora-Chinchipe. Y la noche de ayer, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, hizo un nuevo llamado a la unidad de pueblos y nacionalidades indígenas en el contexto del paro nacional. Desde Pastaza, Vargas instó al gobierno a cesar la represión policial y adelantó que las organizaciones sociales irán hasta las últimas consecuencias para exigir la derogatoria de las medidas económicas del Ejecutivo. Nos hemos levantado a reclamar nuestros derechos, porque nuestros derechos están siendo violentados por el gobierno nacional. Estamos aquí, hoy las comunidades empiezan a salir de sus territorios, de sus comunidades, a reclamar sus derechos, y así nos permaneceremos hasta las últimas consecuencias. Los movimientos indígenas de Tungurahua se unirán al paro nacional, así lo anunció Fausto Chango, presidente de la organización. El dirigente lamentó que en un plazo de 48 horas el gobierno no haya respondido a las exigencias presentadas por parte de las comunidades indígenas de la zona centro de la región Sierra, y adelantó que participarán en la convocatoria realizada por la CONAIE. Nosotros queríamos tener un diálogo, pero con nosotros estamos estructurados tanto de la Ecuarunar y tanto de la CONAIE a nivel nacional, no solo de la provincia de Tungurahua. Por lo tanto, menciono a todos los que están viendo en medios, necesitamos que tenga claridad del parte de gobierno, no en la provincia de Tungurahua, a nivel nacional, con CONAIE, con Ecuarunar. Por lo tanto, nosotros hemos ya tomado la decisión. Tungurahua va a activar resistencia al paro nacional, mis estimados compañeros. Y
Y sobre las compensaciones tras la eliminación del subsidio, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, señaló que se han entregado incentivos a más de 13,000 transportistas y 80,000 bonos a agricultores. Además, detalló que entre el 13 y el 23 de septiembre el gobierno realizó 10,756 operativos contra la especulación de precios. Más de 22,000 establecimientos han sido intervenidos en todo el país, entre los que se incluyen mercados, tiendas y supermercados. En Pichincha se realizaron 442 operativos que abarcaron 300 mercados y centros de abastos y 81 supermercados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los sueños están para cumplirse. Empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes. Actúa. Banco Internacional. Queremos ser más. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Renueva tu closet como nunca antes. Carol Díaz, la creadora de Merfa, revoluciona con ropa temporal para que estés siempre a la última tendencia. Encuentra sus exclusivas prendas en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto de Miranda. Prepárate para ser parte de su nuevo Hotel Miranda Tour 2025. Inscríbete ahora mismo con la palabra Miranda en www.fmmundo.com o también al WhatsApp al 098-999-9819. El jueves 23 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Sorteo en nuestros programas en vivo. Miranda en Quito, otra promoción gigante de FM Mundo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Con 4 votos a favor, el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del periodo electoral para la Consulta Popular 2025. Entre las preguntas se incluyó la de la Asamblea Constituyente. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. Ecuador irá a una consulta para consultar precisamente a los ecuatorianos sobre la intención o no de establecer una asamblea constituyente. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son también los riesgos que podría haber? Le preguntamos enseguida, doctor Herrería. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Muy gentil por su invitación. Sí, ya vamos a ir hacia una vía de asamblea constituyente. La pregunta es, ¿para qué? Todavía no sabemos. Yo me permití hace muchos meses sugerir al señor presidente de la República que se conforme una comisión de personas absolutamente independientes del gobierno, pero especialistas en las materias, que hacen relación a la construcción de una Carta Suprema, juristas de prestigio, economistas, sociólogos, representantes de prestigio de gremios, es decir, personas de un reconocimiento ciudadano que se crea en ellos con credibilidad, para que elaboren esa hoja de ruta que era imprescindible para saber no solamente que íbamos a ir a una asamblea constituyente, sino el para qué íbamos a ir a la asamblea constituyente. Todavía no lo conocemos. Simplemente sabemos que vamos a ir a una consulta popular para llegar a una asamblea constituyente, pero no sabemos los temas que se van a tratar en la misma. Ahora, esta falta de rumbo, esta falta de norte en la intención de instalar una asamblea constituyente, ¿no constituye de por sí o desde ya un riesgo llegar un poco a la ciega? Sí, estamos dando palos de ciego. Y eso ahí es preocupante, porque ahí hay una doble responsabilidad. Si bien es cierto, esta sugerencia de un ciudadano modesto, común y corriente, como era yo, y algunas otras personas creyeron que era necesario que se elaboren unos puntos básicos para que los ecuatorianos sepamos para qué se iba a la Asamblea Constituyente. No fue acogido. También no hubo la sensibilidad debida por parte de la Corte Constitucional para mostrar algún tipo de ánimo que obligara a que el Ejecutivo tome una decisión de esa naturaleza. Primero mantuvieron esa actitud irreductible en cuanto a que no iban a cambiar los precedentes, lo cual era perfectamente posible, porque así lo dispone la ley de la Corte Constitucional, que se puedan revisar los precedentes. Y ahora nos encontramos con que el Ejecutivo, saltándose el rigor que establece el artículo 443 de la Constitución, que obliga a que todo pedido de cambio constitucional, bien sea enmienda, reforma o la Asamblea Constituyente, pase necesariamente por la Corte Constitucional, se fue al Consejo Nacional Electoral sin haber hecho esta hoja de ruta para merecer la conformidad de los ecuatorianos, y muy hábilmente el Consejo Nacional Electoral le echó la bolita a la Corte Constitucional, la misma que en otras oportunidades, que tiene un rigor extremo. Aquí pone en su dictamen que se convalida esta infracción constitucional. Se convalida con el envío del Consejo Nacional Electoral y el posterior escrito del asesor jurídico de la Presidencia de la República allanándose a ese procedimiento. Allí había un vicio de origen insubsanable, no se podía convalidar. La Corte Constitucional debió haber dicho, se la regresamos al Consejo Nacional Electoral para que el Ejecutivo procure la vía pertinente que pedírnoslo a nosotros. Esa es la primera interrogante. La segunda, la enorme agilidad con la que se trató. Pero si usted me permite, Fausto, quiero tratar solamente una cosa que es muy preocupante. La Corte Constitucional, en su dictamen ahora del segundo momento, en sus artículos, en sus numerales del dictamen, en el 50 y 86, reitera lo que ya ha sido una prédica de la Corte. No habrá asamblea constituyente de plenos poderes, y eso está muy bien. Lo que ocurre es que en el número 26 del decreto presidencial se establece, así se lo solicita, que se haga una asamblea constituyente fundacional,
una asamblea constituyente de origen. Y eso de ahí solamente es posible en 3 consideraciones. El uno, en la Revolución Francesa, cuando se cambió de esa monarquía absolutista hacia una república. El segundo caso que la historia observa también es el tránsito que se dio del coloniaje de las 13 colonias norteamericanas hacia la independencia de Inglaterra. Y el tercero, que lo ha vivido también nuestro país, que es cuando, y muchos otros países, cuando hay un cambio de una dictadura y regresamos a un régimen constitucional. Son los únicos casos en los que puede convalidarse que haya una asamblea fundacional. Ahora, en este contexto, yo creo que es importante un poco profundizar sobre esta palabra, porque esto, dicho de otra forma, o esto de alguna manera supone llegar a una suerte de asamblea constituyente con plenos poderes, aunque no se lo diga directamente. Sí, perfectamente. Hablar de poder constituyente originario fundacional, y así lo dice, es el número 26 del decreto presidencial. Significa que es una asamblea de plenos poderes. Pero imaginémonos lo grande. El presidente de la República ganó las elecciones con el apoyo de una mayoría de los ecuatorianos que votamos contra lo que significaba el regreso del proyecto del expresidente Rafael Correa. Y ahora, con el paso del tiempo, es ineluctable que con el paso del tiempo los presidentes, los gobiernos pierden popularidad. Imaginémonos que si a esa asamblea constituyente originaria refundacional, dice el número 26 de ese decreto, imaginémonos que hay una mayoría del correo en el cual se van a declarar desde el primer día apelando a que este numeral no fue materia de reproche de la Corte Constitucional, aunque digan más adelante que no era de plenos poderes, se declaran de plenos poderes, desaparecen algunas funciones del Estado, se hacen nombramientos provisionales o definitivos, y nosotros vamos a ver cómo nuevamente va a haber este clima terrible de inestabilidad. Y esa es un poco la preocupación y también la pregunta que muchos nos hacemos: ¿cuáles son los límites de una asamblea tal como está concebida, tal como sería concebida si es que los ecuatorianos decidimos ir realmente por una asamblea constituyente? En este tipo de conformación, en este tipo de alcances o límites que se podrían eventualmente establecer, ¿existen como tales? El poder constituyente originario y fundacional no tiene límites. Todo lo puede. Absolutamente todo lo puede. Y ese es el riesgo por el cual la Corte Constitucional, en todos los dictámenes que dio sobre propuestas de asamblea constituyente, se hizo énfasis respecto a que no puede ser de pleno poder. Pero en este caso, la pregunta es, jueces inteligentes, la gran mayoría gente de experiencia, conocedores del derecho, ¿se les pasó por alto esto o fue motivo de un acuerdo con el Ejecutivo, lo cual sería realmente reprochable, porque no puede haber a estas alturas, cuando hay un poder constituido, hay una carta constitucional que está vigente, esa carta constitucional tiene procedimientos para los cambios constitucionales. ¿Cómo es posible que se les haya pasado por alto que ahí se estaba creando la posibilidad, se dejaba una puerta abierta para una asamblea constituyente fundacional y originaria que puede hacer lo que quiera en el momento en que se encuentra? Y es una de las hipótesis que se ha manejado, tomando en cuenta que hasta el momento en el que el presidente se salta a la Corte Constitucional, envía directamente al Consejo Nacional Electoral, hasta allí hablábamos de un enfrentamiento, hablábamos de una pugna, Corte Constitucional, Ejecutivo, Corte Constitucional. Hasta ese momento se hablaba en ese sentido. Era evidente, era innegable las diferencias y esta pugna entre las dos instancias. No obstante, cuando ya ocurre o se emite el decreto 155, parece que el agua volvió a la calma y las cosas bajaron de tono, y esto precisamente abona a la hipótesis de este supuesto acuerdo. Sí, y imaginémonos que no hubo el supuesto acuerdo, que eso de ahí quedará siempre en duda si hubo un acuerdo, pero ese acuerdo se da en una situación de crisis. Lo deseable hubiera sido, para evitar que se tejan estas conjeturas,
que la propia Corte Constitucional hubiera hecho una declaración pública frente al país de que ellos estaban dispuestos a iniciar algún suerte de acercamiento con el Ejecutivo, respaldadas en la norma constitucional del artículo 226, que dice que es deber de los servidores públicos coordinar acciones para el bienestar de los ecuatorianos. Y quedaban muy bien frente al país y evitaban estas conjeturas. Pero no, estamos viendo que con el paso del tiempo, de una posición irreductible frente a sus precedentes jurisprudenciales, pasaron a esta suerte de complacencia. Primero, frente a un ejecutivo que ignoró su obligación de enviarles a ellos, a la Corte Constitucional, el pedido de Asamblea Constituyente. Lo convalidaron y posteriormente la enorme celeridad con la que se resuelve proceder en segundo momento, segundo dictamen, a Asamblea Constituyente, dejando con vida este número 26 del decreto presidencial, que deja una puerta abierta o una ventana por lo menos abierta para que esa asamblea de plenos poderes se constituya como una asamblea constituyente originaria que todo lo puede. Ahora, viene un tema adicional y creo que con esto podríamos cerrar. Es la conformación de la nueva constituyente, si es que así, insistimos, se resuelve en las urnas del próximo 16 de noviembre. Y es el nivel de polarización que existe en el país. Muchos han sugerido, muchos están convencidos de que si es que las cosas se mantienen como hasta ahora, será una asamblea polarizada, igual que la Asamblea Nacional existente hoy día, dos fuerzas políticas con tintes autoritarios, dos fuerzas políticas que estarían dominando, votos más, votos menos, el riesgo al final del día es el mismo. Ese bipartidismo, ambos con sesgos autoritarios, elimina uno de los pilares de lo que debe ser una democracia, el pluralismo. Cuando en una asamblea constituyente que se supone, según la tesis de Manuel Sieyès y de la doctrina en materia constitucional, están representados todos los elementos de la nación. Ahí no, a lo mejor no están los sectores indígenas, no están los sectores montubios, no están los sectores negros, no estamos los mestizos en su gran mayoría. Se está eliminando el pluralismo, que es consustancial, que es un pilar fundamental de una democracia, y por lo tanto vamos a estar gobernados nosotros por dos fuerzas políticas que a lo mejor en ninguna de las dos nos sentimos representados la mayoría de los ecuatorianos. O a lo mejor por sus acciones se encuentran en algún momento. O que a lo mejor por sus antecedentes, le llamaría mejor que por sus acciones, por sus antecedentes, que en algún momento llegan a un acuerdo con el cual realmente estaríamos en una situación muy delicada que se podría alejar del ideal de lo que significa una democracia representativa, que es lo que aspira el país. Coincidencias que ya tuvieron en algún momento en la Asamblea Nacional. Veamos qué ocurre primero con la decisión de los ecuatorianos del próximo 16 de noviembre. Doctor Herrería, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Fausto, muy agradecido. Buenas tardes. El doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, hablando sobre la consulta popular, sobre una asamblea constituyente, cuáles serán los límites. Hay algunas advertencias precisamente a propósito del planteamiento, del cómo operaría esta asamblea constituyente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible. Un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta.
Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata, sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Larga que tenía previsto instalarse cerca de Quimsacocha. Esto ocurre luego de que autoridades de Azuay y Cuenca presentaron informes sobre daños ambientales en zonas de recarga hídrica como consecuencia de actividades mineras. Según el Ejecutivo, los accionantes deberán responder por la veracidad y consistencia de los estudios remitidos. Mientras tanto, las autoridades sostienen que el proyecto impulsado por la empresa canadiense Dundee es una amenaza para el ecosistema que abastece de agua potable a Cuenca. Y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, reaccionó a la decisión adoptada por el gobierno en torno al proyecto minero Loma Larga. Consideró que un puntal importante para lograr esta medida responde a la denominada Marcha por el Agua en la ciudad, donde participaron casi 100,000 personas para defender el acceso al líquido vital. Además, pidió al Ejecutivo que Quimsacocha se declare zona de máxima protección. Vamos con otra información. Este viernes el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en segundo y definitivo debate el proyecto de ley para el fortalecimiento crediticio remitido por el gobierno con carácter económico urgente. De acuerdo con el legislador Fernando Jaramillo del oficialismo, la normativa busca establecer reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, con el fin de garantizar la transparencia en la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados, así como fortalecer la institucionalidad. La ley se encuentra ahora completa, se han tomado en cuenta las observaciones realmente dentro de presidencia del Ejecutivo, se ha mandado también la ley de alguna forma contemplando absolutamente todas las reformas necesarias. Hemos tenido que venir manejando lamentablemente estos déficits y de alguna forma tratar de cubrir esa brecha fiscal que de alguna forma se encuentra dentro del IES y del BIES. Con 5 votos, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomendó la destitución de Nuria Butiñá del correísmo por un presunto cobro de diezmos. El informe planteado por el organismo señala que las pruebas demostrarían la existencia de un fondo económico, la emisión de instrucciones directas para su creación y la ejecución de pagos a través de terceros, vinculados al despacho de la legisladora. En un plazo máximo de 5 días, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá conocer el informe del comité y requiere de 101 votos para efectivizar las recomendaciones planteadas. La canciller Gabriela Sommerfield participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York. La ministra de Relaciones Exteriores asistió a la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, donde ratificó el compromiso del país para la unidad de la región en materia de migración regular, seguridad y comercio.
En la primera sesión como presidente reelecto del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy detalló que será el nuevo pleno el que decida sobre la declaratoria de emergencia en la función judicial, en base a los informes de las dependencias del organismo. Además, resaltó la necesidad de restablecer la imagen de la institución, así como mejorar y optimizar los servicios de justicia. La información se encuentra levantada, sí, tenemos información prácticamente actualizada de cómo se encuentra la función judicial, tanto de Fiscalía, tanto de la Defensoría Pública y de la Judicatura. El análisis que tiene que hacerse será precisamente con los actuales vocales. Será el cuerpo colegiado el que determine sobre la pertinencia de esta declaratoria de emergencia. Dentro de los informes que se encuentran, obviamente, existe un presupuesto por cada una de las instancias, de las entidades, que necesitan estos recursos. No nos olvidemos que hay necesidades en temas de talento humano, en el caso de las tres dependencias también, el tema de la infraestructura física y tecnológica. Todos esos datos están levantados, eso se compartirá en los próximos días al cuerpo colegiado, los miembros de este cuerpo colegiado, y se tomará una resolución al respecto. Más de 220 pacientes renales en Quito se quedaron sin tratamiento luego de que una clínica suspendió las diálisis a causa del incumplimiento en los pagos por parte del Estado. En Notimundo al Día, Kevin Valdés, presidente del Frente de Pacientes Renales de Pichincha, alertó la crisis que enfrentan más de 19,000 ecuatorianos que luchan diariamente por su derecho a la salud. Detalló además que la suspensión de tratamiento de diálisis en la clínica Contigo para 220 pacientes se constituye en una negligencia médica. Es una cuestión que para nosotros es una sentencia a muerte. Nosotros sí apelamos sobre todo al gobierno central que sea atendida esta situación de manera inmediata. Nosotros vamos con esta lucha más de 1 año y 8 meses. Hemos hecho oficios, presidente de la República, ministro de Salud, presidente del Consejo Directivo del IES. También hemos acudido a la Asamblea Nacional. No hemos recibido hasta el momento ninguna respuesta. Tuvimos una reunión con el viceministro de Gobernanza, el doctor Darquea, que fue muy claro y dijo que este año no habrán pagos. Lo que ellos van a tratar de hacer es un plan de contingencia para los pacientes que están derivados en clínicas externas, puedan ser incluidos en otras clínicas de derivación nuevamente, o también puede ser en hospitales de atención pública. Sin embargo, IES, MSP, no tienen la estructura para recibir a todos los pacientes. Actualmente solamente un 14% de todos los pacientes a nivel nacional se atiende en hospitales públicos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. El miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Atención amantes de las mascotas. Daniel y Ana, creadoras de Cool Dog, te ofrecen la mejor selección de accesorios y productos para consentir a tu perrito con estilo y comodidad. Encuéntralos en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú, y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. Desde el primer día informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo.
20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Interrupciones en la producción, distribución y comercio son algunos de los desafíos que enfrenta el sector productivo en el marco del paro nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto en este momento con la abogada Gabriela Uquillas, exdirigente gremial y consultora empresarial, para hablar sobre los efectos del paro en el sector empresarial. Hay el sector productivo que está también sufriendo el embate de estos 4 días de paralización, movilizaciones, cierres de carreteras. Pero ¿cuáles son los números? Gabriela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, muy buenas noches, un gusto estar contigo, con todos los que nos ven y nos escuchan, pues una muy buena noche. Hay números que comienzan ya a preocupar. Con estos días de paralización, las carreteras en algunos casos cerradas, esto se presta también para la especulación en los mercados. Por ejemplo, en Quito hemos sentido también parte de estos efectos. No obstante, pueden ser de largo plazo. Sí, efectivamente, debemos tener en cuenta qué es lo que pasa cuando el país se paraliza, cuando hay vías cerradas, cuando tenemos temor de transitar. Lo que pasa es que la llegada de los productos a su destino, al lugar donde se pueden comercializar, se vuelve más compleja. Y digo más compleja porque el comercio no para, porque la industria tiene que seguirse moviendo, porque los que quieren trabajar siguen siendo más. Y en ese sentido, los empresarios hacen todo lo posible para llegar a los mercados, para llegar a poder brindar sus productos, pero lógicamente todo esto tiene complicaciones y esas complicaciones los encarecen. Y los grandes perdedores, la ciudadanía. Los grandes perdedores de la ciudadanía y un sector productivo que quedará seguramente con secuelas de lo que está ocurriendo. Ya vivimos en 2019, en 2022, las paralizaciones sin duda mucho más fuertes, intensas, producto de lo que ocurrió, las demandas de ese momento. Pero este momento, ¿cuál será un punto medio en el cual inclusive el sector productivo pueda intermediar quizá? Porque hay afectaciones de lado a lado. Bueno, yo creo que los pronunciamientos que ha hecho el sector productivo ya formal desde el lado de los gremios ha sido bastante ecuánime, ha sido un llamado a la estabilidad, un llamado a entender que la medida era necesaria. Cuando vemos los números que nos proyecta el gobierno nacional, que son números claros a los que todos podemos tener acceso, y entendemos que coincidentemente en determinados sectores o en determinadas provincias donde lamentablemente puede haber un uso indebido del combustible, era donde más consumo se presentaba, debemos entender que como se estaba practicando el subsidio, como se estaba dando la ayuda gubernamental, no era de manera correcta.
y que debemos buscar, sí, alguna forma de focalizar para aquellos sectores más débiles, para que la transportación pública no se vea afectada. Creo que el gobierno ha tenido buenas estrategias con este esquema de compensaciones que, lo ha dicho claramente, son temporales. Pero el llamado es a entender que teníamos un subsidio que realmente no estaba dando los beneficios, no estaba haciendo llegar los beneficios a quienes debía, y hoy la realidad es que el país puede ganar muchísimo de evitar esa fuga de dinero que se daba a través del subsidio del combustible. ¿Cómo se ha logrado contabilizar o cuáles son las estimaciones de las pérdidas diarias en este sector? Bueno, debemos tener en cuenta que hoy el paro no es el que vivimos en el 2022, no es el que vivimos en el 2019, donde las cifras eran desgarradoras. Yo recuerdo en el 2022 que tenía la oportunidad de estar al frente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hablábamos de más de $1.000 millones en pérdidas. Solamente por el paro de los días que pasaron en el mes de junio. Hoy no es esta magnitud. No vemos la destrucción que lamentablemente vivimos en ese tiempo, pero encontramos células o pequeños inconvenientes en determinadas carreteras, no tan pequeños en el norte del país. Carchi, Imbabura, registran unos impactos bastante importantes, pero yo creo que la cuantificación sigue siendo un poco compleja de determinar en términos puntuales. Lo que vamos a ver es una serie de sectores. Por ejemplo, yo escuchaba el sector de la leche y los productores de la leche abocados a botar el producto porque simplemente no podían salir de las fincas, no podían entregarse. Ahí tenemos un costo no solamente económico, sino un costo social, un producto tan necesario que podría ayudar tanto a las comunidades cuando vivimos una desnutrición crónica infantil alta, aún a pesar de los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos. Entonces nos deja una deuda moral y una deuda social que debe llevar a cualquiera que piense en paralizar el país a reflexionar. ¿Cuán importante es el hecho de que para esta ocasión no se hayan sumado ciertos sectores que en su momento, el 2019, 2022, sí se sumaron? Esto provocó un caos mayor, sin duda. Por ejemplo, el sector del transporte, que ya ha acordado con la entrega de estas compensaciones. Hay otros sectores de trabajadores, sindicalistas, que no están plegando a la medida, y esto sin duda puede ser importante tomando en cuenta que el número o el sector con el cual se debería negociar, dialogar, llegar a un acuerdo es un tanto menor, y incluso también la paralización de los transportistas habría sido mucho más grave. ¿Y cuán importante es que no se hayan sumado ciertos grupos? Bueno, yo aplaudo a todos los sectores que no se han plegado al paro, porque la forma en que nuestro país tiene que salir adelante es dialogando, es conversando, con conversaciones de alto nivel, no quemando retenes policiales, ni bloqueando carreteras, ni quemando vehículos de personas que están tan afectadas como cualquiera de los manifestantes, que tiene su derecho lícito a pronunciarse, pero no a caotizar el país. Entonces, yo creo que el hecho de que determinados sectores, el transporte, no se haya sumado, que hayan diferentes voces que llamen a la calma y a la unidad y a reflexionar sobre qué es lo que estamos peleando, porque a veces parecería que el paro es una respuesta a una voluntad de hacer oposición. Cuando tenemos una medida que no nos gusta o que no nos satisface o que no creemos propia, lo que debemos es exponer en ideas qué es lo que está mal y cómo debe mejorarse. Pero lamentablemente en estos días que han pasado he escuchado a varios dirigentes indígenas que están vinculados o que están promoviendo la paralización, y hasta ahora ninguno tiene una propuesta concreta de cómo podría evitarse la fuga de capitales que se da o se ha dado tradicionalmente o a lo largo de los años a través de la compensación al subsidio a los combustibles. ¿De qué manera podemos generar este cambio o esta compensación? Entonces, no puede ser que la voz de paralizar sea una voz de caotizar por sí mismo. El momento en que llegamos a ese punto, realmente la protesta social pierde su sentido y pierde su espíritu, y por eso yo creo que varios sectores no se han sumado.
Parece que tampoco hay cierta apertura al diálogo por parte del sector político, mientras evidentemente no hay propuestas en concreto por parte de quienes están plegando a las medidas, a la manifestación, al paro nacional. En este sentido, no vemos tampoco una convergencia, un punto de encuentro entre las dos posiciones. Bueno, mi llamado siempre será el diálogo, de todas las partes, porque no hay conversación unilateral. Las conversaciones, para conversar se necesitan dos. Y el llamado que tradicionalmente se le ha hecho a este y a todos los gobiernos es sentémonos en la mesa. Pero también me pongo en los zapatos del gobierno nacional y es muy difícil dialogar cuando la medida del diálogo es quemando instalaciones o con morteros o tratando de afectar la integridad física de quienes están para proteger nuestra seguridad y están dando también su vida y su tiempo por el Estado. Entonces, el llamado es a ambas partes. Creo que sí, siempre será importante que el gobierno muestre esta flexibilidad, sentarse y conversar. Pero la primera parte de conversar es saber que tu interlocutor va a plantear algo más que una negativa. Entonces mi invitación también a los sectores que hoy protestan y a los sectores que creen efectivamente que la medida no es la correcta es a plantear alternativas. Lo inteligente, lo noble, lo constructivo es plantear alternativas. Si no creemos que esta es la forma, ¿cuál debería ser? Pero debe ser una forma lógica y posible. Ahora, debe ser una forma lógica, una forma ejecutable ya en el tiempo. No obstante, también es importante conocer cuáles son los planteamientos. Si bien hemos escuchado algunos planteamientos razonables, lógicos, evidentes por parte de los manifestantes, ¿qué tan difícil es dividir a quienes están legítimamente reclamando derechos, legítimamente reclamando reivindicaciones, de quienes están ilegítimamente manifestándose de forma violenta? Porque también se ha prestado este tipo de movilizaciones para permear a ciertos grupos que simplemente buscan el caos. No, efectivamente, eso es lamentable y ese es un problema nacional en todos los aspectos, no solamente al momento de la paralización. En el momento de la paralización lo vemos o lo sentimos, pero los malos elementos de la sociedad se presentan y lamentablemente su estela negativa cubre los buenos intereses o las buenas acciones o las nobles acciones que un grupo pueda presentar. Entonces, sí, mi llamado o ahí mi propuesta es, si es que hay grupos organizados que de manera pacífica y de manera constructiva tienen un planteamiento, entonces tienen que identificar a quienes de una u otra forma siguen esta tendencia, para que aquellos malos elementos que se infiltran y que quieren dinamitar una protesta pacífica y llevarla al caos o a la inestabilidad o a la destrucción, queden realmente rezagados e identificados. Entonces es importante, por supuesto, tener una identificación clara, y no debe haber tampoco una sanción o una malinterpretación de quienes pacíficamente están expresando su voluntad de señalar que algo no les es conveniente o no están de acuerdo. La protesta siempre debe ser respetada y la libertad de expresión, por supuesto, es un derecho constitucional. Mermar y evitar en lo posible los efectos que ya vemos y sentimos el resto de los ciudadanos. Gabriela, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, un honor estar con ustedes y muy buena noche a todos los radioescuchas. Una buena noche, la abogada Gabriela Uquillas, ex dirigente gremial y consultora empresarial, hablando sobre los efectos del paro nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia.
Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la avenida República del Salvador y Moscú. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Tras el inicio del paro nacional, el municipio de Quito activó un protocolo de prevención y seguridad para resguardar la ciudad y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. En Notimundo La Carta, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano, explicó que estas medidas ya se encuentran implementadas para mantener el orden y la atención en la capital. Domingo tuvimos una reunión con el señor alcalde de Quito. Él lo dispuso a activar con justamente su fase preventiva. Es una fase en la cual mantenemos coordinaciones, estrechamos la coordinación con Policía Nacional y Fuerzas Armadas para evaluar los posibles escenarios que podrían afectar a la capital. Este es uno de los primeros elementos. Segundo, activamos, y eso fue la disposición del alcalde Pavel Muñoz, todos los planes de contingencia de los sectores claves, críticos, de las infraestructuras críticas que están bajo responsabilidad del municipio de Quito para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. Andrade además explicó que se han priorizado infraestructuras críticas para asegurar su funcionamiento durante la jornada de movilizaciones. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad constitucional de garantizar el cuidado y la protección de las instalaciones e infraestructuras estratégicas. ¿Hablamos de agua? Hablamos de agua, de temas de energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, transporte, que eso obviamente garantizan y permiten que los servicios básicos esenciales de la ciudad pues se mantengan en normal funcionamiento. De esa forma hemos priorizado 10.510 infraestructuras, mejor dicho, hemos identificado 10.510 infraestructuras en el DMQ, que son infraestructuras ¿Ya tienen respuesta para la seguridad? 805 fueron priorizadas y las 127 categorizadas de nivel de riesgo muy alto. Desde el 26 de septiembre, a partir de las 22 horas, comenzará una nueva fase de rehabilitación de la avenida Galo Plaza Lazo, una de las principales vías de Quito. El municipio de la ciudad adelantó que los trabajos provocarán algunos cierres viales en la avenida Galo Plaza Lazo, en el tramo comprendido entre la calle Rafael Ramos y el Intercambiador, el Labrador. Detalló la entidad, la obra tendrá una duración de 60 días, durante las cuales la Agencia Metropolitana de Tránsito aplicará cierres y desvíos específicos.
Un pequeño oso de andino fue rescatado de la parroquia Ascasubi al norte de Pichincha por la alerta de moradores de la asociación El Manzano. El hallazgo se produjo el pasado 22 de septiembre cuando la comunidad reportó la presencia del animal sin rastros de su madre. Técnicos del Ministerio de Ambiente y Energía acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un osesno de anteojos, especie emblemática de los Andes. Tras la verificación en campo, se dispuso su traslado inmediato a un centro de conservación autorizado, donde recibe la evaluación veterinaria especializada para garantizar su bienestar y recuperación. Tenemos ahí las imágenes de este rescate del pequeño oso andino que fue rescatado en el sector de Ascasubi. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Y enseguida le damos paso a Esteban Cislema, que nos trae lo más destacado de la información internacional. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, María del Carmen? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que 14 personas fallecieron y otras 4 resultaron heridas luego de un choque entre una camioneta y un camión en el sur de Perú, a 1.290 kilómetros del sur de Lima. Entre las víctimas mortales figuran ciudadanas bolivianas de 60, 23 y 26 años, mientras que las autoridades señalan que el resto de fallecidos eran miembros de una agrupación musical. Si bien la policía no precisó la causa del accidente, se presume que factores como un exceso de velocidad, el mal estado de las carreteras, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades fueron las posibles causas. Vamos ahora a Francia, y es que un tribunal de París condenó al expresidente francés Nicolas Sarkozy a 5 años de prisión tras declararlo culpable este jueves en el juicio por presunto financiamiento de campaña por parte de Libia. El tribunal halló culpable a Sarkozy de asociación delictiva en un complot que ocurrió entre el 2005 y el 2007 para financiar su campaña con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos. Sin embargo, lo absolvió de otros 3 cargos, incluidos corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos. El tribunal además declaró culpables de asociación ilícita a 2 de los colaboradores más cercanos de Sarkozy cuando era presidente, pero igualmente los absolvió de otros cargos. También les contamos que un sismo de magnitud 6.2 y con epicentro a escasa profundidad sacudió Caracas y buena parte del occidente de Venezuela sin que haya reportes de daños o víctimas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 7.8 kilómetros de profundidad y a 24 kilómetros de Mene Grande, una localidad petrolera en una zona poco poblada del occidental estado de Zulia, y a magnitud de 6.2. La estatal Fundación Venezolana de Investigación Sismológicas, FUNVIS, ubicó la magnitud del movimiento telúrico en 5.4 y el epicentro en localidades de la costa oriental del lago Maracaibo, pozo petrolero de Venezuela. También les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que Israel y Hamas están cerca de alcanzar algún tipo de acuerdo para un alto al fuego en Gaza, pero no especificó sobre las condiciones de este supuesto pacto. El republicano insistió también en exigir a Hamas que libere de inmediato y a la vez todos los rehenes que mantiene secuestrados en el enclave palestino. Y es José Levi de nuestra cadena aliada CNN quien nos trae los detalles sobre lo que acontece en Gaza. Donald Trump vuelve a expresarse en términos especialmente optimistas y cree que próximamente podrá lograrse algún tipo de acuerdo entre Israel y Hamas sobre Gaza. Esto cuando él afirma que la gente sigue muriendo y que es necesario el liberar no uno a uno, sino a todos los cerca de 50 rehenes israelíes que se encuentran todavía dentro de Gaza. Esto lo afirma después de una reunión, según él, muy buena que tuvo el pasado martes con líderes árabes y musulmanes en Nueva York, y todo esto cuando él afirma que hubo resultados concretos, pero junto a esto él asegura que está pendiente todavía de una reunión que tiene prevista el próximo lunes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Según él, Netanyahu sabe cuáles son sus posturas en estos temas. Had a great meeting with the
Tuvimos una excelente reunión el otro día en la Asamblea General de la ONU, como saben, y creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo. Queremos recuperar a los rehenes. Tengo que recuperar a los rehenes. Nosotros somos quienes recuperamos a todos los rehenes que tenemos ahora. Pero parece que hay 20 rehenes vivos y probablemente unos 38 muertos. Qué lástima. Y los padres de esos muertos, en su mayoría hombres, niños, en muchos casos literalmente niños, desean recuperar esos cuerpos con tanta desesperación como si estuvieran vivos. Así que tuvimos una muy buena reunión con los representantes de los países más poderosos del Medio Oriente y creo que vamos a estar cerca de un acuerdo. Estas declaraciones las hizo Donald Trump poco después de que el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, se dirigiera en un discurso grabado a la Asamblea General de las Naciones Unidas. No pudo estar presente por no haber recibido un visado por parte de Estados Unidos. Hay que decir que de forma totalmente inusual. Abbas, eso sí, expresó su deseo de que Hamás sea desarmado y no participe en ningún futuro gobierno palestino. Él espera que su gobierno autónomo se haga con el control de Gaza, y esto con la ayuda de países árabes, de la comunidad internacional. Pero esto es algo a lo que se opone el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, donde se teme del terrorismo. Se recuerda que en el año 2007 Abbas fue expulsado por la fuerza de manera cruel por las milicias del movimiento Hamas en Gaza. José Levi, CNN, Jerusalén. Y finalizamos con información de Estados Unidos, y es que al menos una persona falleció y 2 resultaron heridas tras un tiroteo en una oficina del campo de inmigración de aduanas de Estados Unidos. En Dallas, las autoridades dicen que el tirador también falleció por un disparo autoinfligido, y es que precisamente desde allí, desde Dallas, es Iván Rodríguez de nuestra cadena aliada CNN quien nos trae los detalles sobre lo que sucedió en Texas, Estados Unidos. Un detenido murió y 2 otros resultaron heridos en un ataque armado en una oficina local del ICE en Dallas, Texas, esta mañana. El Departamento de Seguridad Nacional dice que un francotirador abrió fuego desde una azotea cercana contra la oficina, incluso también contra una camioneta que estaba en una área de acceso donde las víctimas recibieron los disparos. El director del FBI, Kash Patel, hizo una publicación en X sobre los casquillos. De los 5 mostrados en la foto que Patel difundió, uno tiene escritas las palabras en tinta azul anti-ICE. El atacante señalado como responsable tiene 29 años y también era un residente de Dallas, Texas. Murió a causa de una herida de bala autoinfligida, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Horas después del tiroteo también escuchamos del presidente Donald Trump, que se pronunció públicamente vinculando el incidente con la violencia que según él, sin pruebas, proviene de, y cito, los demócratas radicales de izquierda que demonizan constantemente a las fuerzas del orden. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, conocido como LULAC, también respondió y condenó el tiroteo de esta mañana y también dice que esta violencia y violencia en general nunca es la respuesta. En Dallas, Texas, Iván Rodríguez. Esa ha sido la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban Sistema, con lo más destacado de la información del mundo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Esta semana en Decisiones con Jorge Ortiz. Un espacio para reflexionar y analizar a fondo los temas que marcan la agenda del país. ¿Podrá el Ecuador salir de tantos conflictos? Lo conversaremos con Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, Ana Belén Cordero, exasambleísta, Andrés Castillo, asambleísta por ADN, y Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano.
Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo, la radio de las noticias. La moda se reinventa cada día. Descubre las noticias más exclusivas y tendencias que marcan el estilo. Moda en su máxima expresión, en cada página. Solo en Flashes de Harper's Bazaar Ecuador. Muy pronto por FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Matemáticas, historia, lengua y literatura, química, filosofía, emprendimiento y gestión, educación para la ciudadanía, biología y física. Y atención, el Consejo de Administración Legislativa resolvió este jueves sancionar a la asambleísta Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana con 90 días de suspensión sin remuneración. La medida se adoptó tras una queja presentada por la legisladora Natalie Morillo de ADN, luego de que Palacios, durante una sesión de la Comisión de Biodiversidad, imputara públicamente al presidente Noboa y a su esposa Lavinia Balbonesi. Según el CAL, las causales de la sanción son provocar incidentes violentos o instigar a la violencia, así como expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Información del mundo enseguida con nuestra cadena aliada CNN en español. Bienvenidos a CNN en español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El primer episodio nuevo de Jimmy Kimmel Live desde su suspensión tuvo un promedio de 6,3 millones de espectadores a través de la televisión tradicional, más de 3 veces la audiencia televisiva típica del programa, a pesar de que fue suspendido en docenas de mercados. En el grupo demográfico clave para los anunciantes, los espectadores de entre 18 y 49 años, el programa obtuvo su episodio programado regularmente más alto en más de 10 años, dijo ABC este miércoles. En YouTube, Kimmel ha obtenido más de 1 millón de visualizaciones por hora. Combinando ABC, YouTube y las redes sociales, su monólogo sobre la libertad de expresión en Estados Unidos ha llegado a decenas de millones de personas y el número de visualizaciones sigue aumentando. El vídeo del monólogo ha sido visto más de 15 millones de veces en YouTube hasta ahora, lo que lo convierte en el más visto de Kimmel de todos los tiempos de la plataforma. Las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos son procesadas cada día en la oficina de campo de la agencia en Dallas, un edificio rectangular de ladrillo escondido entre una autopista muy transitada, varias oficinas de abogados y un complejo de apartamentos de lujo. Este miércoles por la mañana el modesto edificio se convirtió en el centro de atención nacional cuando un francotirador disparó indiscriminadamente contra las instalaciones de ICE desde otro edificio, dejando a un detenido muerto y a otros 2 gravemente heridos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Los investigadores examinan las inscripciones dejadas en un casquillo de bala y trabajan para determinar el motivo del tiroteo, que según declaró a CNN la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, parece haber sido perpetrado por alguien que está muy en contra de nuestros agentes de ICE y del trabajo que realizaban. Fue al menos el 4º caso de violencia o amenaza en una instalación de ICE o de aduanas y protección fronteriza en Texas este año. El presidente Donald Trump exigió una investigación tras lo que describió como un triple sabotaje durante su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes. En redes sociales el mandatario afirmó que una serie de fallos técnicos que incluyeron una escalera mecánica detenida, un fallo del teleprompter y problemas de audio fueron actos deliberados para socavar su credibilidad. CNN ha contactado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para obtener comentarios. Las pequeñas quejas del presidente reflejan su hostilidad general hacia el organismo internacional, cuya eficacia cuestionó repetidamente esta semana. Un portavoz de la ONU dijo el martes que un mecanismo de seguridad incorporado en la escalera mecánica se activó, provocando que se detuviera cuando el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump intentaron usarla. En una extensa nota, el portavoz del secretario general de la ONU explicó que el mecanismo pudo haber sido activado por un camarógrafo de la delegación estadounidense. El
Servicio de Parques Nacionales retiró antes del amanecer de este miércoles una estatua titulada Best Friends Forever que mostraba al presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano, apenas un día después de haber sido instalada en la National Mall de Washington. Patrick, un organizador del grupo de Secret Handshake que colocó la estatua, quien solo proporcionó su nombre de pila por temor a represalias, dijo que los guardias de seguridad del grupo estaban presentes alrededor de las 5 a.m. hora local cuando la estatua fue desmontada. El Departamento del Interior, que supervisa el Servicio de Parques Nacionales, confirmó que la estatua fue retirada y señaló en un comunicado que violaba los términos del permiso. El martes, Patrick dijo a CNN que esperaba que la estatua permaneciera una semana. El permiso permitía que la obra estuviera en el lugar hasta las 8 p.m. del domingo. Ahora, Patrick cree que el servicio de parques está usando una disputa sobre la altura de la estatua para retirar la provocadora exhibición. La tormenta tropical Humberto se formó en el Atlántico y podría haber doble amenaza tropical en los próximos días cuando es probable que otro sistema se desarrolle cerca de las Bahamas y ponga en alerta a la costa este de Estados Unidos para el fin de semana. La recién formada tormenta tropical Humberto, la octava con nombre de la temporada, se localiza a unos 885 kilómetros al este-noreste de las islas de Sotavento, en el Atlántico Occidental, y avanza hacia el oeste-noroeste con vientos sostenidos de 64 kilómetros hora. Se pronostica que se convierta en huracán de categoría 2 o 3 para este fin de semana y que eventualmente gire mar adentro, pero aún es demasiado pronto para saber si podría tener impactos significativos en Bermudas u otras zonas. Por su parte, el sistema denominado como 94L tiene alta probabilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical al acercarse a las Bahamas a finales de esta semana, según el Centro Nacional de Huracanes, NHC por sus siglas en inglés. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Dirigentes del movimiento indígena de Tungurahua anunciaron la mañana de este jueves sumarse al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Edith Jacome, ella es periodista en Tungurahua. Edith, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Cuéntanos cuál es la situación que se vive en estos momentos en esa provincia, cómo se desarrollan las manifestaciones, tomando en cuenta pues este anuncio de los dirigentes. María del Carmen, buenas noches. Bueno, aquí desde Ambato decirles que al momento todas las actividades se desarrollan con normalidad en lo que tiene que ver el tránsito, el comercio y los negocios dentro de la ciudad, en la capital Ambato. Hemos hecho rápido también un reporte en lo que va hacia Baños, que como sabemos el fin de semana es de muchísima actividad. En Baños al momento la vía está completamente habilitada con dirección hacia el Cuyo. En lo que tiene que ver Ambato Chimborazo, Ambato Cotopaxi, habilitada. Si bien es cierto, en la mañana se reunieron ya el movimiento indígena de Tungurahua, que también agrupa a las confederaciones de segundo grado, ya han manifestado el aportar al llamado de la CONAIE como para empezar el bloqueo, sobre todo en la zona norte de Ambato, es decir, en el sector del Pisque con rumbo hacia el sector de Yambo, que es el límite entre Cotopaxi y Tungurahua. Esta reunión en la mañana, tras varios días de análisis que lo ha hecho el movimiento indígena de Tungurahua, han llegado a esa conclusión, pero sin embargo no tiene el apoyo completo por parte del resto de autoridades, también de segundo grado y de la Junta del Campesinado, que en cambio se ubica en los cantones del Frente Sur. Recordemos que Ambato tiene 9 cantones y están prácticamente divididos. Hay 4 nacionalidades, los Alazacas, Quizapincha, Pilagüines, Chimbuleos, que son parte de los pueblos indígenas acá en Tungurahua. Pero al menos el sector de Chibuleo, de donde es oriundo Alfonso Chango, han manifestado su deseo de no aportar y no apoyar
a lo que es el paro ahora convocado por el movimiento indígena de Tungurahua. Sí. Como sabemos también, el presidente estuvo ahora aquí en Ambato. Sin embargo, en la rueda de prensa que se dio en la mañana se habló de que no existían divisiones, que además esto se lo había decidido en consenso con las bases, que no se los iba a obligar de ninguna manera a salir a las calles, que más bien había sido una decisión conjunta. Sí, en efecto, hay una muestra de apoyo a las resoluciones, pero no se va a obligar a tomarse o que cada pueblo participe según los sectores en bloqueos de calle, a menos que de pronto para el lunes se puedan cambiar este rol que desempeña acá el sector indígena en Tungurahua, que como ustedes saben ha sido la provincia donde menos incidentes se ha dado y el trabajo sigue continuo. Esta reunión, este pronunciamiento de varias resoluciones, 10 puntos, fueron las resoluciones que presentó el movimiento indígena de Tungurahua. En los 7 primeros puntos hablan y piden que el gobierno deponga primero su actitud y que reconsidere algunos temas que no solo tienen que ver con el subsidio, sino también con el apoyo al agro y a la producción, sobre todo en una provincia de Tungurahua que se precia de ser la mayor despensa para los mercados diferentes provincias, con la producción de papas, de cultivos nativos, de verduras, tomate de árbol y entre otras. Más bien las peticiones van por el lado productivo. Si bien han apoyado estas 10 resoluciones, estos 10 puntos, y uno de ellos también fue declarar no persona grata al presidente Noboa, tomando en cuenta de que los tractores y los bonos que hoy ha dado no se está yendo directamente, según ellos, a los sectores o comunidades más pobres que tiene la provincia de Tungurahua. Sin embargo, durante la tarde ya algunos representantes en comunidades han dicho que van a esperar hasta la próxima semana, y aquí en Ambato también, junto con las cámaras, las cámaras de producción, han instado que realmente Tungurahua se mantenga al margen de las resoluciones y del mismo pedido de la CONAIE. Y por eso este pronunciamiento hoy coincidió con la visita del presidente Noboa, que llegó a las 10:30 de la mañana hasta las 13 horas. Aquí cumplió una agenda importante en la Universidad Técnica de Ambato. Aquí nuevamente felicitó a esta provincia por el trabajo, la empresa, la industria, y somos los que menos hemos protestado. Es ahora sobre todo la Cámara de Comercio. Hay tanta industria acá y no se está protestando por el retiro del subsidio. Solamente queda que el sector indígena realmente pueda deponer parte de las resoluciones, y estaremos atentos a que el día lunes realmente no se presenten algunos bloqueos, aunque ya toda esta tarde el bloque de seguridad y la policía está vigilante en tramos importantes de Tungurahua. Eso iba justamente a consultar, Edith, ¿qué tanta presencia policial se ve en las calles? ¿Militares tal vez también? Bueno, según el coronel Jimmy Viteri, comandante de policía de Tungurahua, al menos 2,000 efectivos están repartidos en puntos estratégicos como el corte o la ex Coca-Cola que une Ambato con dirección hacia Pelileo. Otro tramo se han tomado antes de Salasaca, porque también este es un territorio netamente de Salasaca, ya en Pelileo. Ahí han tratado también de poner personal policial, tomando en cuenta que Salasaca también es una comunidad que no se ha manifestado. Su gobernador ha dicho que no piensa plegar al paro, tomando en cuenta que el fin de semana Salasaca tiene un gran flujo turístico por las artesanías. Claro. Entonces, están colocados algunos puntos, lo mismo en Tizaleo con dirección a Riobamba, en el sector también del Pisque, a la altura de la Escuela de Soldados, que estaba también ya desplegado personal, tanto militar como policial. Me atrevería a pensar que cerca de 3,000 efectivos entre militares y policiales están en los puntos estratégicos que bordean a la provincia de Tungurahua. Hay buen resguardo al momento, me quedo con eso. Did, gracias por traernos pues este informe y comentarnos un poco qué es lo que está ocurriendo hasta estos momentos en la provincia de Tungurahua, porque lo dijimos, veremos qué pasa la próxima semana. En todo caso,
caso, pues todos esperamos que no se lleguen a cerrar las vías para que no se perjudique obviamente a los ciudadanos que necesitan trabajar, necesitamos salir adelante en nuestro país, porque este tipo de situaciones lo que hace pues es obligar a la gente a cerrar negocios, a no trabajar y perdemos pues dinero. Gracias nuevamente a Edith Jacome, periodista en Tungurahua, por habernos acompañado en este espacio. Así es, nosotros estaremos pendientes de los sucesos que pasan en Tungurahua para estar con los reportes pendientes para Quito, la capital. Claro que sí, gracias, buena noche. Inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora. Vamos, más información antes del cierre. 3 líderes de organizaciones indígenas fueron denunciados ante la Fiscalía por presunta instigación y terrorismo en el contexto del paro nacional convocado por la CONAIE. El recurso apunta al presidente de la Confederación, Marlon Vargas, a Guillermo Churuchumbi, presidente del movimiento político Pachacutic, y el expresidente de la CONAIE, Leonidas Issa. La denuncia fue presentada por Manuel Peñafiel, quien preside una agrupación denominada Corte de Justicia Indígena Iberoamericana, afín al oficialismo. Otras 4 organizaciones sociales denunciaron una supuesta criminalización por parte del gobierno. Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores; Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores; Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador; y Wilfrido Espinosa, titular de la Confederación Nacional de Indígenas, fueron acusados ante la Fiscalía en el marco de las movilizaciones contra el Ejecutivo. Si bien no se precisa el supuesto delito que habrían cometido, los dirigentes denuncian un intento de amedrentamiento e intimidación. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Así es, como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.